El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy es sumamente duro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y esta pregunta que le hacen a Jesús tenemos que leerla en el contexto de la mentalidad del pueblo de Israel. En aquel tiempo había una ley que se llamaba la ley del talión, que decía: ojo por ojo, diente por diente. Si un hermano te saca un ojo, tú tienes derecho en justicia a sacarle el ojo. Si alguien te tira un diente, tú tienes en consecuencia el derecho de hacer justicia tirándole un diente también a este compañero tuyo, a este hermano tuyo. Es lo que sucedía en aquel tiempo y era de alguna manera una forma de justicia. ¿Por qué? Porque limitaba también que hubiera un abuso desproporcionado frente al daño recibido. Sin embargo, fíjense cómo Jesús viene a hacer toda una revolución. Jesús dice: tienes que perdonar a tu hermano de todo corazón. Y entonces uno de los discípulos, pensando que ya estaba exagerando, le dice: ¿y si me ofendes 7 veces, tengo que perdonarlo hasta 7 veces? Recordemos que en la Sagrada Escritura el número 7 significa perfección, plenitud. O sea, le decía, ya como máximo. Y Jesús se vuela la barda, no 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y esto, hermanos, nos pone a todos humanamente en jaque. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que se empeñe en hacerme tanto daño y sufrimiento? Lo primero que tendremos que decir que el perdón, hermanos, antes que nada nos libera a nosotros mismos. Una persona que no perdona es una persona que vive esclava de su propio odio, de su propio rencor. De hecho, el primer acto de generosidad cuando uno perdona es para uno mismo. Perdonar te libera, perdonar te sana. Perdonar te permite seguir viviendo tu vida. En cambio, el que no perdona vive esclavo de su propio dolor.
de su propio sufrimiento. Miren, hermanos, y Jesús no solamente nos predica el perdón, sino que Él mismo nos muestra el camino del perdón a través de la cruz. ¿Cómo olvidar el pasaje de la Escritura donde Jesús, clavado en la cruz, en medio de su agonía, en medio de su dolor, siendo humillado, traspasado, ofendido, siendo inocente, en lugar de tener una palabra de condena en contra de sus agresores, los perdona e incluso los disculpa? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la escuela cristiana para nosotros, hermanos, la escuela del perdón. Ojo, y es algo difícil, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, de manera humana, natural, nos llama a la venganza. Y ya dejemos a un lado la venganza, nos llama a la justicia. Pero Jesús nos enseña a ir un paso más allá. Perdona. ¿Y qué es perdonar? Perdonar, hermanos, no es olvidar. Perdonar es renunciar a la venganza. Reconozco que tú me has hecho daño, que me duele, que sufro, que me siento agredido, pero pidiéndole fuerzas a Dios, que es amor, que es misericordia, haciendo un acto sobrenatural, te perdono. Jesús nos pone una parábola bellísima. Dice una persona que le debía a un rey. El rey lo iba a vender a él, a sus hijos, sus posesiones, todo. Y éste suplicaba: ten compasión de mí. Dice, arrojó a sus pies: yo te lo pagaré todo. El rey tiene lástima del servidor y lo soltó, dice, y no solamente lo soltó, sino hasta le perdonó la deuda. Es lo que hace Jesús en la cruz. Su muerte en la cruz es el pago por nuestros delitos. Pero ahora, hermanos, viene la segunda parte. Nosotros, que nos sabemos perdonados y amados por un Dios misericordioso, estamos llamados a dar esa misma misericordia a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han agredido, a aquellos que nos han hecho sufrir. Qué difícil, qué difícil. Continúa la parábola. Este hombre, cuando salió, se encontró a uno de sus compañeros que le debía no mucho, sino poco dinero. Lo agarró del cuello, casi lo estrangulaba, mientras el otro se arrodillaba y le decía: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice, el otro no quiso escucharlo. Se le olvidó que él también había necesitado del perdón y la misericordia del rey. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no perdonamos o no queremos perdonar, o nos cuesta trabajo perdonar porque se nos olvida que todos en algún momento hemos necesitado y necesitamos del perdón de otro? ¿Por qué? Porque somos humanos y también nos equivocamos, porque somos humanos y cometemos errores. Díganme, ¿quiénes de los que están aquí nunca se han equivocado en su vida? A menos que sean unos soberbios, orgullosos y engreídos, para que digan: yo nunca me equivoco. Todos nos hemos equivocado. Todos la hemos regado alguna vez. Todos tenemos errores. Todos tenemos pecados. Y por eso todos en algún momento hemos necesitado y necesitamos perdón. Y eso es lo que nos debe de llevar, hermanos, a perdonar a los demás. Porque nosotros también hemos estado del otro lado del banquillo. Y de hecho lo rezamos cada Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? ¿Y cómo perdonas a los que te ofenden? Aguas, porque a lo mejor estamos pidiendo que nos maltraten o que nos traten mal. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos invita. Dice: mi Padre Celestial hará con ustedes lo mismo, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Hoy pidámosle nuestra oración al Señor
enséñanos a perdonar como tú nos perdonas en la cruz. Enséñanos a amar como tú nos amas en la cruz. Y sana de nuestro corazón toda herida del pecado, del sufrimiento de aquellas personas que han hecho daño en nuestra vida. Y por otra parte, Señor, también danos la gracia de la conversión, porque alguna vez también nosotros hemos sido agresores y hemos hecho daño a otras personas y necesitamos ese perdón. Que así sea. Amén.